Lo que no dice la lección, misión en favor de los necesitados, lección 8. El solo y único objetivo del plan de Dios es restaurar en nosotros, sus hijos, lo que perdimos en la caída. ¿Y qué perdimos? Santidad, reino y presencia. El espíritu de Adonai, Jehová, está sobre mí, porque Jehová me ha ungido, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿De qué tipo de pobreza está hablando? ¿Que la solución para el pobre son las buenas nuevas y no la riqueza? En otra parte dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santidad no es lo que haces, sino quien vive en ti. Por lo cual pobreza, la que está hablando, es la espiritual. Y todos, sin excepción, creyente o no creyente, estamos en bancarrota espiritual desde la caída, porque desde esa ocasión el Espíritu Santo no es más en nosotros. Lucas, previo al relato del paralítico, menciona, aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto es significativo. Sabían en el área del poder del Señor Jesucristo para sanar, como los 10 leprosos que querían ser limpios. Y uno de ellos, al verse limpio desobedeciendo la orden del Señor, regresa a agradecer. Cristo va más allá de la necesidad de los 10 leprosos. Ellos claman diciendo, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Les ordena que se muestren a los sacerdotes. 9 eran judíos, 1 era samaritanos. O como dice el Señor. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Por la orden que dio el Señor, él sabía que tenía que estar limpios para mostrarse a los sacerdotes. Él ordenó, no solo porque es una persona de autoridad suprema, que viene del griego epistata, que se traduce como maestro. La base para la orden era la ley, en específico la ley de limpieza del leproso. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, el cual no sabía de la ley de limpieza del leproso, que consistía en última instancia ser reconciliado con Jehová. Para él, el extranjero, era suficiente estar limpio. Nosotros que sabemos la verdad, ¿es suficiente estar limpio? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Cristo va más allá de la necesidad evidente del paralítico. En esta ocasión él no pronuncia palabra de cuál es su necesidad, qué es lo que quiere que Cristo haga por él. Son los que lo llevan con Jesucristo que quieren que lo sane. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, buen hombre, tus pecados te son perdonados. En el paralítico, Cristo ve cuál es su necesidad primaria, y con ello la de nosotros. Para iniciar el proceso de la ley de limpieza del leproso, tenía que mostrarse limpio ante el sacerdote, luego tenía que ser purificado. Al 7º día era inspeccionado nuevamente. En el 8º día debe tomar 2 corderos machos y una hembra de 1 año. También debe tomar 6 cuartos de harina fina mezclada con aceite para una ofrenda de granos y 2/3 de una pinta de aceite de oliva. Todo este proceso con la finalidad de ser reconciliado con Jehová. Buen hombre, tus pecados te son perdonados. El paralítico
que es de la misma fe, de la misma creencia, es judío. Quería ser perdonado y nos muestra el Señor que nosotros, aun siendo creyentes, necesitamos ser perdonados. Para iniciar el proceso de restauración es necesaria la limpieza, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Antes de ser limpio, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento. Por eso es que Cristo empieza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente la pregunta: ¿es suficiente estar limpio? Recordemos cuál es la misión de Dios, y es la de restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída, tornándonos en esclavos. ¿Y qué perdimos? Santidad, reino y presencia, volviendo así ser hijos, o como dice Pablo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, listos para ser llevados. Santidad no es lo que haces, sino quien vive en ti, por lo cual lo que haces es la manifestación de quien vive en ti. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Sucedieron los dos bautizos en Jesucristo, el del agua y del Espíritu Santo. Y el Padre dice: desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Solamente así podremos ser hijos y servir a Dios y al prójimo en forma correcta y efectiva. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si se va al Padre, entonces va a enviar al Espíritu Santo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Si el Espíritu Santo es en nosotros, entonces ágape forma parte de nuestro ser. Esto es lo que tiene que suceder en nosotros para servir al prójimo, al que está en necesidad, como al que no está en necesidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea, únicamente depende del Espíritu Santo, que lo da a quien Él quiera darle. Por nuestra relación con
personal con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesariamente hemos de recibir y qué es lo que no necesariamente hemos de recibir? Además dice el Señor: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. La enseñanza dada a los discípulos es acerca del reino y luego de aprendido los manda a predicar únicamente a los de su propio pueblo, a sus coterráneos, y les da autoridad, potestad. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Cabe acotar que cuando envía a los 12, aún no habían recibido al Espíritu Santo. La potestad, la autoridad que les es dada de sanar, limpiar, resucitar y expulsar demonios es basada en el aprendizaje del reino. Así es que no hay excusa para no hacerlo. Y si no lo hacemos es porque o no hemos aprendido del Señor Jesucristo acerca del reino, o tenemos en poco el sacrificio del Señor Jesucristo, porque costó su muerte para que el Espíritu Santo fuera enviado. Y esto viene a nosotros únicamente a petición personal del Espíritu Santo al Padre. Si somos embajadores del Señor Jesucristo, somos extranjeros, peregrinos, en cualquier lugar donde nos encontremos, porque ejercemos nuestra función en un reino que no es el nuestro. Si somos embajadores del Señor Jesucristo, representamos al gobierno del Señor, el reino de Dios. Si somos embajadores del Señor Jesucristo, es porque hemos sido investidos de poder, dunamis, al haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Así es que es vasto lo que podemos hacer para servir al prójimo, porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si somos embajadores de Cristo, no hacemos acepción de personas. No hacemos diferencia entre una persona u otra. No hacemos favoritismo entre una persona u otra. Es decir, no somos parciales con ninguna persona. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cristiano o no cristiano, creyente o no creyente. Ser uno en Cristo significa que en los demás vemos a Cristo. Y lo único que interesa es servir al que está en necesidad. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? A los justos, entre comillas, lo único que les interesa es servir al que está en necesidad. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Para que nuestro servicio sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver en el que está en necesidad? A Cristo. Jacob respondió: no, por favor. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, acepta entonces mi regalo de mi mano, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, y me has recibido favorablemente.
Ahora, para que nuestro servicio sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver en el que no está en necesidad? Dios es amor, y esa es una distinción importante. Porque si Dios es amor, entonces sus acciones natural o sobrenatural son o es la manifestación de su naturaleza, amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de la ocasión en que los discípulos se enojaron con Santiago y Juan por la petición de la madre de ellos al Señor, entonces Jesús llamándoles dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, sirviente. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, mediante el objetivo de su misión, el de morir en la cruz, sirvió a muchos. ¿Cómo también nosotros podemos servir a muchos? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.